Yo tengo este primer nodo en el cual he hecho mi corrección de color sencilla, control D para desactivarlo o apretando al 1 para hacerle el bypass. Y ahora en un segundo nodo serial, add serial node, vamos a hacerle una corrección de color un poco más drástica. Solo un poco. Nada, una cosa sutil. Vale. Llega mi director de fotografía, ve esto y me dice, uff, me mola, bien, has captado la esencia justo de lo que estábamos buscando, pero, ¿sabes lo que pasa? Que el azul de la lona es un azul corporativo de esa marca de coches, lo usan siempre, y bueno, pues querríamos recuperarlo. Digo, vale, bueno, ningún problema. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora con un nodo serial lanzo un qualifier sobre la lona? Vamos a tener una situación muy parecida a la que teníamos antes cuando habíamos dejado el nodo anterior en blanco y negro. Entonces, selecciono con el qualifier y ¿qué pasa? Se me selecciona todo, porque lo tenemos completamente teñido de rojo. Entonces ya no hay una diferencia entre el rojo o entre el azul de la lona, mejor dicho, y el resto del plano. Entonces, una de las soluciones a esta situación sería, y digo una porque se podría solucionar de varias maneras, y quizás la que yo os voy a explicar ahora no sería la que más usaríamos, pero sí que os lo quiero explicar de esta forma para que quede claro para lo que sirve este tipo de nodo que vamos a ver. Una de las maneras en la cual lo podríamos utilizar o lo podríamos solucionar sería lanzar un nodo paralelo. Los nodos paralelos están aquí, add parallel node, y si os dais cuenta, el momento en el cual he lanzado el nodo paralelo, realmente se han lanzado dos nodos. Un nodo de recepción que no tiene miniatura, esto es nuevo en la versión 12, en las versiones anteriores era como uno de estos nodos, solo que ponía aquí arriba parallel, ahora le han cambiado la forma, lo cual en mi opinión está bien. Y un nodo de trabajo, es decir, este nodo realmente no vamos a trabajar con él, donde vamos a trabajar es en este. ¿Qué está haciendo el nodo paralelo? Pues si os dais cuenta, está estableciendo un camino entre el camino de la señal superior, el camino normal, y otro. Y aquí, si os dais cuenta, el plano está virgen. No es que esté virgen, es que toma la información de este. Entonces, si yo aquí hago un qualifier, ojo que aquí no lo estoy viendo, pero aquí sí. De hecho, podría seleccionar esta vista. Si yo no tengo ningún key, o sea, si no tengo ningún key, si no tengo un key por máscara o un key por qualifier en un nodo, el modo highlight en Telecine me sirve de solo, me sirve de visualizador de solo ese plano. En el momento en el cual yo le haga un key, me mostrará el key que tengo localizado. ¿Vale? Lo digo porque si no tengo esta selección hecha, aunque esté sobre este nodo, yo estoy viendo el resultado completo de la composición. Y como yo todavía no he hecho nada, lo veo todo rojo. Entonces, para hacerlo más fácil, seleccionamos el highlight y vamos a resetear un segundo para volverlo a hacer. Vamos a hacerlo con el 3D Keyer, por ejemplo, a ver qué tal sale. Lo seleccionaríamos. ¿Por qué he podido seleccionar el azul? Porque si os dais cuenta, con el nodo serial que he lanzado antes, tomábamos la información de este nodo. Ahora con el paralelo la estamos tomando de aquí. Entonces yo ahora, una vez que tengo la selección del azul hecha, voy a quitarme este caminito, podría hacer la corrección que quisiera sobre esa lona. No volvería al original, haría una corrección nueva. Por eso digo que sería una de las soluciones al problema que yo he planteado, que sería decir, vale, pues yo ahora voy a generarle un azul. Lo que me interesa que nos quede claro es este camino. Ahora veremos casos en los cuales no son tan exagerados y en los cuales yo lo uso habitualmente, los paralelos.
no estamos haciendo un keyout. Lo que me interesa es que veamos que con un paralelo podemos salir con un camino exterior y no estamos tomando la señal del punto anterior como con el serial. De hecho, yo no tendría por qué tomar la señal de este, sino que si, por ejemplo, tengo algún otro nodo con Alt S, vamos a hacer las miniaturas un poco más pequeñas para que lo veamos claro. Yo podría romper el vínculo de aquí y enlazarlo del punto en el cual yo quisiera. Es decir, el paralelo puede tomar la información del lugar que a mí me interese de la cadena, incluyendo la fuente. Por eso os decía antes que colocar un primer nodo que no tenga nada es un poco absurdo, porque incluso si quieres tomar la información de la fuente por la operación que estás haciendo a nivel de composición de corrección de color, puedes hacerlo. Con un paralelo tiras y directamente coges la información de la fuente. Ojo que puede que no siempre nos interese, porque si por ejemplo estamos haciendo un qualifier, si estamos haciendo una selección de color, hacer un qualifier de una señal logarítmica, es decir, de la fuente, sin contrastar, sin saturar, voy a resetear por aquí, es más complicado. Entonces muchas veces nos va a interesar primero contrastar la imagen, saturarla, y una vez que tenemos la imagen saturada y contrastada, ahora desde aquí es desde donde hacemos nuestros qualifiers. Si intentamos sacar este mismo qualifier desde la señal original, es más sucio. ¿Por qué? Porque está más desaturado. Entonces, no siempre en todos los procesos nos va a interesar el ejemplo que yo os he puesto antes de tomar la señal directamente de la fuente. Habrá muchas veces en las cuales nos interese tomarla de algún punto intermedio de nuestra cadena. Pero el nodo paralelo es el que nos está ofreciendo esa posibilidad. Vamos a ver qué operación se está haciendo con los nodos paralelos. Vamos a cogernos cualquier plano, este por ejemplo, y voy a resetearme este nodo, y vamos a generar dos nodos seriales, y en ellos vamos a hacer dos esferas con correcciones de color completamente opuestas, casi sólidos, para que veamos claro lo que pasa. Si os dais cuenta, aquí queda muy clara la operación de los nodos seriales, es decir, esta corrección está después de esta. Por eso, en el caso de haber formas, una está delante de la otra. ¿Qué ocurriría si estas máscaras equivalen a máscaras de nuestros personajes que se mueven? ¿Qué ocurriría si el personaje que lleva la máscara azul en el plano pasa por delante del que lleva la máscara roja? Que su corrección de color no pasaría por delante de la corrección de color del que lleva el personaje rojo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Pues de nuevo, habría varias maneras de solucionar esto, pero la más sencilla quizás sería cambiar el orden de estos nodos seriales. Cogeríamos los vínculos, le daríamos al botón de suprimir en el teclado, me parece que también sí se puede hacer con botón derecho, delete link. En el momento en el cual hay un solo nodo desconectado, hay un nodo que no tiene conexión, no hay corrección de color. Esto es un error muy típico. ¿Qué ha pasado? Han desaparecido mis correcciones de color. Es que tienes un paso inconcluso en la cadena. Puede ser esto, o a lo mejor puede ser un paralelo que no tiene referencia de entrada. ¿Vale? Podría ser esto. Si nosotros tenemos esto en una estructura con muchos más nodos, es posible que se nos pierda y que no nos demos cuenta de que este está desconectado. Entonces, cuidado con eso. Cuando de pronto vemos que nos ha desaparecido toda la corrección de color, o bien es porque tenemos deshabilitados todas las correcciones de color aquí arriba en el Grade Bypass, que desactiva todas las correcciones de color de todos los planos,
que también pasa, o es que... ¿qué plano estaba yo? Es que tenemos algún nodo suelto. En este caso sería este paralelo, que podríamos vincularlo donde nos interesara. Vamos a borrar esto, vamos a seguir con el ejemplo que estábamos viendo. Entonces, ¿qué haríamos? Invertir el orden. Si yo desconecto estos entre sí, de hecho se puede, si tenemos conectado uno a otro, al pasarlo por encima hay un momento en el cual se conectan. Y ahora ya el personaje azul, cuando pasa por delante, su corrección de color pasa también por delante. Esa sería la operación que se estaría llevando a cabo cuando tenemos nodos seriales y tenemos keys, tenemos alfa. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos paralelos? Pues vamos a verlo. Vamos a cerrar esto y en este mismo vamos a generarnos primero un serial con Alt S y luego vamos a generarnos un paralelo con Alt P. Y ahora en la estructura de paralelos vamos a hacer lo mismo. Vamos a cogernos un círculo, lo vamos a forzar para que veamos clara la operación. Y aquí otro, vamos a cambiar de posición y le vamos a forzar también. Veis que la operación matemática que se está estableciendo entre ellos no es la misma, no hay una posición de delante y detrás, sino que se está haciendo una suma, ¿vale? En este caso nos está dando el color de suma entre ese rojo y ese azul. Entonces, entre los nodos paralelos, lo que se está haciendo es una suma. Por eso antes, cuando hemos visto el ejemplo, no aparecía de pronto el azul original porque en este plano, porque se está sumando el rojo que yo he puesto. Lógicamente este es un caso exageradísimo para que veamos clara la operación matemática, pero nos podría servir de ejemplo. Si, por ejemplo, quisiésemos hacer un efecto tipo lista de Sidler con un elemento en un color y el resto en blanco y negro, se podría hacer así, aunque, digo por adelantándome un poco a las preguntas que podáis tener en la cabeza, aunque también es cierto que con una simple secundaria quizás sería más rápido. Es decir, si yo, por ejemplo, en este plano, que en este nodo ya tengo aislado los rojos, si yo esos rojos los convierto, no tengo por qué convertirlo en nada, pero si les cambio el tono y les cambio les aumento la saturación y ahora quiero colocar el resto en blanco y negro, pues botón derecho, Add Outside Node, y en el Outside Node trabajaré en todo lo que no sea esta selección, que por cierto en esta zona está un poco sucia. Bajamos la saturación y ya tenemos el efecto de lista de Sidler. Entonces se puede llegar al mismo resultado por varios caminos. Siempre intentamos que sea el más simple, pero se podría llegar desde varios. Por eso, por ejemplo, una manera de trabajar con la corrección de color es, pues si a lo mejor yo tengo este plano, voy a resetear esa... Vamos a hacer un ajuste de contraste rápido. Entonces yo ahora, si me pusiera a colocar distintas máscaras, podría decir, bueno, pues voy a colocar una primera máscara, Alt S, voy a colocar una máscara para un degradado para el cielo, por ejemplo. Y ahora voy a colocar otra para el suelo. Si yo coloco todas mis máscaras, no tiene en principio por qué pasar nada, pero si coloco todas mis máscaras en nodos seriales, la señal la voy degradando un poquito en cada paso de la corrección de color, porque este toma la información que ya le dejó este, que ya viene modificada por lo de esto, de manera que se va modificando sobre la modificación. Es verdad que DaVinci, por eso precisamente, trabaja en
32 bits como flotante para tener margen en el cálculo de las correcciones y que estos pasos continuos no degraden la información en la medida de lo posible. Si tenemos una cadena muy larga, sí que puede llegar a producirse, que nosotros podemos clipear nuestra propia señal, por supuesto, sobre todo si utilizamos LUTs y este tipo de cosas. Pero también es verdad que una de las maneras en las cuales nosotros podemos evitar esto es, en lugar de trabajar con seriales, dependiendo de lo que estamos haciendo, podemos trabajar con paralelos. Alt-P, y ahora desde aquí hago la máscara del suelo. Nuevo paralelo. Y veis que se van añadiendo en forma de cascada y por defecto van tomando la información todos del nodo anterior al cual fue generado el paralelo, es decir, este. Y aquí, por ejemplo, puedo llamar a mi viñeta y ahora puedo generarme otro paralelo y aquí llamar a la máscara que tenía de la derecha. Voy a dar un poco más de brillo, por ejemplo, a este lado y voy a suavizar un poco más el softness. De manera que yo ahora, siempre y cuando las máscaras no interactúen de forma excesiva entre sí, porque recordar que en los paralelos se está sumando la interacción de los distintos nodos, pero a priori yo no estoy degradando porque todos están tomando la información del mismo lugar. De hecho, de nuevo, si yo quisiera, podría incluso decirles que tomara la información de la fuente, de forma que fuera todavía más respetuoso con la señal original. Es una de las maneras. No significa esto que siempre tenemos que colocar las máscaras en nodos paralelos. No, no. Depende de lo que estemos haciendo. Pero es una estructura posible y que tiene lógica según lo que os estoy enseñando de preservar un poco la señal original en la medida de lo posible. Entonces, realmente, con nodos paralelos y nodos outside y nodos seriales, vamos a llevar a cabo la gran mayoría de las correcciones de color en la gran mayoría de los planos.